estamos de vuelta para seguir explorando y justamente ahora en la pausa estábamos conversando con André y se los adelanté un poquito antes de irnos a la pausa sobre el futuro de las ciudades. Ahí Andrés ha estado participando en algunos proyectos relacionados con esto y está enterado de cosas que están sucediendo en el mundo relacionado con las ciudades. Así que ahí Andrés, feliz que nos comentes un poco lo que me estabas comentando en la pausa sobre los proyectos que he participado y un poco qué se ha observado y hacia dónde va esto. No, excelente. Sí, justamente discutir el futuro de la ciudad no es nuevo. O sea, las comunidades o las ciudades ya discuten su futuro hace muchos años, pero tomando este ciclo XXI, el ciclo empieza con una visión muy utópica, una tecno-utopia de las ciudades. Y ahí se crea el concepto de Smart Cities, ciudades inteligentes, y una promesa fuerte que la tecnología va a mejorar la vida de los ciudadanos con sensores, con cámaras, con ómnibus eléctricos o sea, el transporte va a ser mucho más eficiente. O sea, tiene ahí toda una visión y que, claro, muchos gobiernos y muchos ciudadanos han comprado esta visión. Y lo que pasó de verdad los últimos 10 años es que los primeros experimentos de ciudades inteligentes nos mostraron que solamente la tecnología y es esta visión muy tecnológica de la ciudad, eso no va a funcionar. Y justamente hay un caso que es muy conocido de Toronto, en que Google se juntó con el alcalde de Toronto para implementar el proyecto Sidewalk, y la reacción de la población fue un poco de una tecno-distopia. O sea, la Lo gente se miraron al quedó revés, claro. eh, así con miedo y empezaron a contestar y fue, mira, yo no quiero esas cámaras, yo no quiero el monitoreo, el track and trace. Y Google tuvo que cancelar ese proyecto, ¿sí? Wow. Entonces fue, imagina, Google, que es un súper experto en esas tecnologías. Y entonces lo que pasó esos últimos años fue que las ciudades y sobre todo los ciudadanos, y empujado ahí por muchos de las municipalidades, empezaron a tratar más fuertemente elemento de social engagement, o sea, inclusión social. ¿Ya? Eso que pasó básicamente con esa discusión del futuro. Y hoy en día se habla mucho sobre participación ciudadana en los diseños de ciudades futuras. Habla mucho de justicia, design justice, o sea, justicia en el diseño. O sea, ahora yo diría es casi imposible meter ahí un proyecto de Smart City sin tener una estrategia de participación, una plataforma que efectivamente involucre el ciudadano. ¿Sí? Entonces, eso fue un poco el proyecto que yo hice ese año en una ciudad en Irlanda llamada de Limerick, ciudad de 100.000 Ujú. personas. Y justamente ya no es más un proyecto de Smart City tecnológico, o ¿Ya? sea, tiene un componente muy fuerte de social. O sea, ese programa, que es un programa, hace parte del programa Horizon 2020 de la Comunidad Europea. O sea, la idea es crear 100 ciudades net zero. Es ¿Ya? un objetivo, un compromiso así ambiental, net zero carbon. Pero es interesante porque el proyecto él funciona como si fuera una misión. Es una misión de largo plazo. Y para esa misión trabajan varios actores, la municipalidad, los negocios, startups, la sociedad civil, la academia, las universidades. O sea, son todos los actores juntos para co-crear ese futuro, y no solamente co-crear, pero poner en marcha políticas públicas, fondeos, proyectos experimentales. O sea, hay todo un esfuerzo social que se demora, son mínimo 5 años para implementar eso. Claro. Y sí, entonces tiene un componente social muy fuerte en esos diseños futuros, ¿sí? Perfecto. Y escuchándote a propósito que estabas ahí
en la escuela que lidera Mariana Mazzucato y me venía a la mente, hay otra economista, no recuerdo el nombre ahora, pero la de la economía Donut, que me acuerdo haber leído que estaban tratando de implementarlo en Holanda, como Kate Howard, yeah. Kate ella, Howard. sí. ¿Qué has observado de eso también tú estando allá, que estás más cercano un poco a lo que está sucediendo en esos lugares en relación a ese tipo de funcionamiento en ciudades? A propósito que también vienes de la economía. No, totalmente. Yo creo que en Europa esas misiones, yo creo que las misiones que tienen que ver con economía circular, reducción del carbono, ciclos cerrados de, por ejemplo, de plásticos, o sea, todo lo que tiene que ver con mejorar la situación ambiental, ¿Mm? biodiversidad, mayor eficiencia de recursos, todo eso es casi como una área número uno hoy en Europa. Y de verdad, de todas las agendas que existen, que son varias, hay una agenda de, por ejemplo, de salud muy fuerte contra el cáncer. Quizás la agenda que es un consenso, porque ahí están, Ya. esta semana estaba COP26 y creo que casi todos los países están de acuerdo, en velocidades distintas, pero están todos de acuerdo que es un problema global. Entonces yo veo que ahí sí se puede diseñar futuros con un poco más de facilidad porque es un consenso que, mira, estamos todos viviendo este problema, es un problema global, Claro, sin frontera y tenemos que entrar en esa misión. Hay que poner plata ahí e inversión. Pero sí, hay mucha controversia, ustedes saben, o sea, todos esos futuros generan una transición y hablando un poco de método, horizonte 1, 2, 3, el horizonte 2 es muy duro porque es un horizonte de transición y esa claro. transición a veces es muy cara, muy demorada, los actores resisten mucho. No sé si viste, pero eh, eh, las quiebras de contratos con las empresas de energía Ujú. no limpia, sí, energía como carbón, es más caro quebrar esos contratos que hacer inversión en energías limpias. ¿Puedes imaginar? Wow. Sí, no, una O sea, locura. No, no sabía. esta transición es carísima, ¿sí? Claro, y hay un desafío no menor en cómo se maneja eso en términos de inversión y políticas también. Exactamente. Perfecto. Oye, y a propósito, me diste ahora algunos ejemplos en el caso de Europa y también te ha tocado ver otros continentes como Asia, Latinoamérica, Norteamérica también. ¿Quiénes están como llevándola, por así decirlo, en esto? Y cómo, esa es una pregunta. Y la otra es como, ¿qué observas en Latinoamérica en relación a esa exploración de ciudades y participación de ciudadanos en su construcción? Perfecto. No, yo veo que en Latinoamérica hay mucha fuerza hoy en día en movimientos más regionales, o sea, regiones, zonas que están ahí por estar en Chile, por estar en Colombia, en Brasil mismo. O sea, yo veo que algunas regiones que tienen ahí algún tipo de vocación, sea económica o alguna vocación de recursos naturales, o sea, ahí sí se puede y ya está pasando Bien. ahí esos movimientos y con un fuerte componente social y los actores están de alguna manera se juntando. Yo veo con un poco más de dificultad esos movimientos en los municipios por un tema de fragilidad política, legitimidad política. O sea, tanto en los municipios como también en nivel federativo, nivel de los países, de los gobiernos ¿Sí? federales, yo veo muy difícil en Latinoamérica por un tema de legitimidad. Hay falta legitimidad, falta confianza en el gobierno y yo veo que eso no es, quizás no sea un camino de corto plazo, quizás más adelante. Entonces, sí, yo creo en primero, estos movimientos regionales y dos, yo creo que el sector privado en Latinoamérica va a tener un rol muy estratégico en empujar esos diseños futuros. El sector privado, porque justamente por el tema de la debilidad de los gobiernos, ¿sí? Ah, Eh, sí. Ahora en Asia ya hablé un poco sobre Europa, en Asia
es un modelo totalmente distinto porque en Asia es totalmente top-down. Y esto estoy hablando de Middle East, de China, o sea, Japón, o sea, como ellos son una cultura muy top-down y se respecta mucho los gobiernos, o sea, ahí se define en una instancia mayor, ahí en un ministerio, en un primer ministro y se ejecuta. No hay mucha discusión. Es así como... Si le gusta bien y si no también. Claro, un poco esto de las idiosincrasias que tú mencionabas, como cambia totalmente la forma de abordaje. Exactamente. Y yo creo que Europa es un mix. No, Europa se está pasando mucha cosa en las ciudades, de verdad. Es el opuesto de Latinoamérica. Europa, la fuerza está en las ciudades, es impresionante. Casi todos los casos que yo conozco de foresight, de misión, están pasando en ciudades como Valencia, eh, está pasando en Copenhagen, donde más, en Londres. O sea, hay muchas ciudades en este momento muy involucradas en co-crear un futuro distinto y son varias frentes, salud, climate change, ciudad inteligente, hay como varias misiones. Genial. No, está buenísimo ahí como conocer también qué está pasando y cómo podemos movilizarlo desde acá. Igual lo que tú mencionabas, como cómo hacer un movimiento de esto y a propósito de la participación y de la parte privada, también como ciudadanos podemos ir movilizando a que vayamos de cierta manera co-creando ciertos estilos de ciudades que sean, como tú mencionabas, más inclusivos, con más impacto y que nos permitan seguir viviendo, por así decirlo. Por ejemplo, yo estoy ahora en la zona sur un poquito antes de la Patagonia, en un lugar que se llama Villarrica, Pucón, que son lugares muy turísticos en Chile, y ya, por ejemplo, acá los municipios estamos como en emergencia climática, son ciudades pequeñas, pero que ya están declaradas en emergencia climática, y hay temas de agua muy duros, a pesar de que llueve mucho acá, ya los lagos están bajando, los ríos también, entonces ahí hay distintas cosas que si no pensamos a largo plazo, a nivel, como tú bien dices, de ciudades también, que es donde es un poco más fácil quizás tomar acciones, porque no vienen tanto de los gobiernos centrales, en el caso de Latinoamérica, que lo hace mucho más lento y burocrático. Si no empezamos a hacer algo en esto, como a nivel bioregional, justamente los impactos van a ser mucho más. O hay algunos autores ahí, no sé si a Daniel Wall te suena, y él habla un poco de eso, cómo hacer como impacto local con mirada global. Muy interesante. En esa línea. Y no, y me imagino que tu región es exactamente una zona que se juntan ahí, que son algunos municipios, región de los lagos, ¿sí? Sí, Entonces, región. quizás y que tienen casi como una base común, que es el turismo, tiene una geografía muy similar, o sea, capaz que una misión de ahí, de la zona, me parece que hace todo sentido, así como pensar el futuro de la zona y de la región, además del municipio. Buenísimo. Oye, Andrés, estamos llegando al final del programa, pero antes de irnos, me encantaría hacerte una pregunta un poco. Siempre le vamos diciendo a las personas que todos podemos ser exploradores de futuros, como que esto no está un poco lo que decía cerrado a los científicos o técnicos específicos, como que todos podemos ir desarrollando la habilidad. Y desde tu experiencia personal en este viaje que has ido haciendo, preguntarte qué recomendaciones les podrías hacer a las personas que quizás están partiendo este viaje de exploración, les interesa así seguir metiéndose en temas de futuro, entonces ahí desde tu experiencia personal, ¿qué les podrías compartir para que sigan ese viaje de exploración? Sí, totalmente. Yo, así, quizás eh, eh, es una idea muy sencilla, pero yo creo que los buenos exploradores del futuro tienen esa capacidad de conectar cosas, ¿sí? Muy distintas, ¿sí? Y para conectar esas cosas distintas, hay que tener una habilidad de observar bien las cosas, ¿sí? O sea, es una buena percepción, una buena observación sobre qué está pasando alrededor
y en varios campos, en el campo del arte, campo de la ciencia. Entonces, creo que esa es una capacidad que para mí fue muy importante, porque en verdad yo empecé, yo creo que hace 30 años, con curiosidad en el arte, con curiosidad, o sea, esta curiosidad sobre el mundo, sobre los cambios. Yo creo que ese es un atributo, una característica súper importante para, de alguna forma, practicar. Porque ahí cuando te entra, el método es fácil, es muy intuitivo, los métodos, las herramientas de futurismo, de Foresight. Ahora, sí, esa capacidad de acumular esas experiencias sí. Entonces, Steve Jobs tenía una expresión para eso, que era connecting the dots, que a mí me gusta. Entonces, esa pero para connecting the dots, tienes que conocer los dots. Claro, buen punto, sí. No tienen los dots. No, totalmente. Oye, muchas gracias ahí por compartir eso y por compartirnos tus experiencias, visiones, contarnos lo que está pasando alrededor tuyo también. Así que nuevamente muchas gracias por participar del programa y desearte lo mejor ahí en los proyectos que están haciendo. Y quizás Gracias, también, Bárbara. sí, y sabemos que también has estado explorando otras temáticas, así que quizás también más adelante podremos conversar de otras. Suerte, Barba. Gracias por el vídeo, muy, muy bueno. Gracias a ti. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos para el cierre, como siempre, ahí a la audiencia. Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.